Bueno, Toño, pues primero que nada, gracias. Gracias por aceptar esta entrevista. Gracias por recibirnos en tu casa. Muy poco se imagina la gente de todo lo que hay detrás de uno de los personajes sin duda más emocionales, más entrañables, más apasionados a la hora de narrar un partido de fútbol o cualquier justa deportiva donde tú nos has acompañado ya por muchísimos años. No, muchas gracias, Mónica. Un honor, la verdad que me des la oportunidad de platicar sobre mí, ¿no? Porque siempre platicamos de alguien más, siempre contamos las historias de alguien más. Es nuestra profesión, es nuestro oficio, es mi vocación. Pero ahora me toca hablar de mí y la verdad es que además soy tu fan en Historias Engarzadas. Entonces. Y yo el tuyo. Y además para mí es un ejercicio de ver cómo le hace la gente que se dedica a contar historias de los demás, sí, de éxito, claro, cuando vaya a contar la suya. Entonces, pues, a ver de qué cuero salen más correas. Vamos a ver, esperemos. Él es Toño Rosique, uno de los cronistas deportivos más jóvenes, pero también uno de los más célebres de los medios de comunicación. Su conocimiento en la historia del deporte, su análisis objetivo y su estilo intenso y apasionado lo han convertido en uno de los favoritos de la afición. Un hombre que ha contado muchas historias de vida en el mundo del deporte, hoy le toca contar la suya en estas, sus historias engarzadas. Bienvenidos. Antonio Rosique Cedillo nació en la Ciudad de México el 31 de mayo de 1975, en una familia de clase media muy enfocada a la educación académica. Su padre, José Antonio, es catedrático de Sociología y su madre, Gloria, es psicóloga. Sin embargo, ella se dedicó a atender los negocios familiares y a sus hijos, Toño, el mayor, y Gloria, un año menor que él. Entonces nazco en una familia pues muy preocupada por la formación académica, ¿no? Mi papá es doctor en sociología, sí, mi hermana ahora es doctor en comunicación, da clases en la Universidad Carlos III de Madrid en España. Y en ese ámbito, ¿no? Pues la escuela es importante, saca buenas calificaciones y también rodeado de mucho cariño, de mucho amor, muy protegido, ¿no? O sea, sin embargo, debes de tener pocos recuerdos de México en tu primera infancia porque te fuiste muy chiquito a Estados Unidos, ¿no? Sí, me fui a Estados Unidos a hacer el primer año de primaria y fue como mi primer gran reto, yo creo, personal, ¿no? Llegar a Estados Unidos, a Washington, D.C., porque mi papá se había de estudiar allá un posgrado. ¿Cuánto inglés puede hablar un niño de 6 años, no? O sea, pero son como una esponja. Sí, aprendí muy rápido. Empiezo a vivir todo un reto que al final disfruté muchísimo, pero los primeros meses fueron medio traumáticos. ¿Por qué? Pues por la incapacidad para comunicarte, ¿no? Yo era un niño, venía de un kinder muy chiquito, ¿no? Todo muy protegido, y yo a una escuela pública en los Estados Unidos, ¿no? Pues hay de todo. Está el buena onda y está el bully, ¿no? ¿Y te bullearon mucho? De repente veíamos cosas ahí medias raras de que algún niño molestaba a Toño. Yo sí salía a dar la cara por mi hijo. Pero tenía un muy buen profesor él. Y me comentaba, no señora, déjelo, que él solito salga adelante. Y Toño pues no sabía cómo actuar, si defenderse como aquí en México. Pues no, estamos en un país extraño. Ya sabes, se te aparece grandote y haces lo posible por defenderte. Y al final, bueno, pues terminas diciéndole al maestro y protegiendo como puedes, ¿no? En Estados Unidos me metieron a la gimnasia olímpica y yo me traumé. La odiaba. Porque era el único niño, el único hombre en el grupo. Todas las demás eran niñas. Entonces yo estaba traumadísimo, ¿no? Porque decía, ¿yo qué hago aquí? ¿No? Y además no hablaba bien inglés. Yo quería estar, pues, en el fútbol o quería estar en lo de los niños, ¿no? Fue difícil ese primer año, aunque creo que fue muy importante para mi formación, ¿no? Regresé un año más tarde a México y regresé y estaba yo mucho más seguro de mí mismo, hablaba muy bien inglés regresando, me costaba mucho menos trabajo relacionarme con los niños. Mi mamá me presionaba mucho, ¿no? Para sacar buenas calificaciones. No había mucha necesidad, no había mucha necesidad de exigirle a Toño. Siempre él se hizo cargo de sus cosas. Era un niño muy de casa, ¿no? Era medio nerd, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. Antonio Rosique continuó con sus estudios básicos en el Colegio Madrid de la Ciudad de México, una escuela caracterizada por su sistema liberal y crítico, a donde llegaban a estudiar hijos de refugiados políticos españoles. Y ahí fue donde Toño descubrió su pasión por el deporte. Me acerqué, por supuesto, como todos los niños, a jugar básquetbol, a jugar fútbol. Tenía la oportunidad de competir, ¿no? De jugar en serio. ¿Y eras bueno? No era bueno. ¿No? Yo lo llevaba a ver si se quedaba en el fútbol de los Pumitas, ¿no?
Pero él nunca quiso ser futbolista, quiso ser beisbolista. Empezamos a llevar al béisbol. Entró como a los 6 años al béisbol. Jugó yo creo que unos 12 años, desde los 7 hasta los 17, 18 años. Estuvo en una liga, en la Liga Mexica, jugando y le gustó ser catcher. Entonces, pues era el estratega del equipo, dando las jugadas y todo esto. Pero en el 6º año, Toño ya se ponía a ver los juegos de béisbol de las grandes ligas. Aquí vienen Dodgers y todo eso. Se sentaba, veía todo su juego y lo iba anotando. ¿Cómo lo hacen los profesionales? Yo me recuerdo desde muy niño, 6, 7 años, ya llevando apuntes de partido de béisbol. ¿En Lo que es el serio? box score, ¿no? Si quieres, de manera infantil, ¿no? Porque tiene su complejidad, llevar un partido de béisbol, anotar un partido de béisbol, pero ya lo empezaba yo a llevar. Como yo podía, como yo lo ¿Y qué entendía. hacías con esa información? Pues nada más me gustaba llenar cuadernos, ¿no? Así como un niño llena cuadernos dibujando, Sí, sí. pues a mí me gustaba llenar mis cuadernos con mis partidos de béisbol que veía en la televisión. Yo aquí tengo su cuadernillo. Su cuadernillo, sí se puede enseñar. Su cuadernillo que dice aquí con su letra 6º año. Digo, 6º año, sí. Entonces, con este cuadernillo, Toño, aquí dice los 2 equipos que estaban jugando y con esto él le podía leer, narrar todo el juego. Cuántos outs, cuántos, ¿cómo se llama eso? Cuántas bolas de arriba, carreras, todo eso. Para mí, pues sigue siendo un orgullo que un niño tan chico ya se estaba inclinando hacia algún deporte, ¿no? Cuando iba a los estadios, no solamente me fijaba en los jugadores, me fijaba en el que estaba narrando, ¿no? En el que estaba en la cancha, el que traía un micrófono, el que iba a ¿Y te entrevistar. llevaban mucho a los estadios? Sí, yo pedía mucho ir a los estadios. ¿Y Mi tu papá mi era futbolero? Sí, era futbolero, ¿no? Él me mete al fútbol. Mi papá siempre ha sido Chiva, del equipo de Chivas. Lo llevaba chiquito, de los 4 años. A mí no me gusta el ambiente de ir al estadio. Te lo llevaba su papá. Y Toñito lo que hacía cada vez que metían un gol, pues hacer lo que hacía su papá. Y se paraban. De ahí le entró también el gusto por el fútbol. Me mete a las Chivas, ¿no? Él me mete a su mundo, ¿no? Me hereda la afición. Y me hereda la afición por los deportes, ¿no? Me toca vivir la etapa de 3 grandes deportistas mexicanos que me marcaron. Uno, Fernando Valenzuela, que yo creo que es el que me mete al béisbol. Hugo Sánchez, ¿no? Que también yo me levantaba en las mañanas a ver los partidos de Hugo Sánchez del Real Madrid. Julio César Chávez. Entonces todo eso me empezó a mí a marcar muchísimo. Y a los 17 años de edad, mientras Toño todavía cursaba la preparatoria, se metió a estudiar también en la Escuela de Locución Manuel Buendía, mientras esperaba a que llegara su gran oportunidad. Yo admiraba mucho al equipo de Imevisión, en aquel tiempo de Azteca que estaban haciendo, ¿no? Admiraba muchísimo al equipo de José Ramón, los veía en los mundiales y decía qué maravilla que ellos puedan estar en el mundial. Alguna vez, estando en la prepa, un amigo de origen español le dijo: mi papá es amigo de José Ramón y nos va a dar permiso de entrar a la cabina allá en CU, cuando José Ramón narraba los partidos de CU, y se fueron a meter. No pasó nada en ese momento, pero Toño estaba muy entusiasmado. Oye, ¿y tú no hacías este ejercicio que luego a mí muchos cantantes me cuentan que me ponía frente al espejo y me sentían siempre en domingo? Sí. ¿Tú no te ponías frente al espejo a narrar lo que estabas viendo en la televisión Sí, y te por sentías supuesto. en la mesa de José Ramón Fernández? Por supuesto que lo hacía. Te digo que desde los 14, 15 años yo me empiezo a definir y me lo empiezo a tomar muy en serio, ¿no? Tal vez demasiado en serio. Y empiezo a tomar cursos, ¿no? Y empecé yo a programar. Me dije, ¿qué necesito hacer para llegar a ser como los que yo veo en la tele? Necesito mejorar mi inglés, vámonos a clases de inglés. Necesito aprender a manejar mi voz, vamos a cursos de locución. Todo eso desde los 15, 16 años. Entonces yo ya sabía lo que quería, ¿no? Ya cuando yo estudio ciencias de la comunicación, ya realmente lo hago porque es un complemento más, ¿no? Para lo que yo quería hacer. El joven Antonio Rossi que veía en la televisión aquel equipo de comentaristas soñando que estaba sentado entre ellos, sin imaginar que su sueño estaba muy cerca de convertirse en realidad. Antes de desarrollar un estilo propio, Antonio Rosique buscó imitar a sus grandes referentes, los comentaristas de Imevisión, a los cuales admiraba desde que empezó a imaginarse compartiendo micrófonos con sus ídolos. Imitas, ¿no? Claro. Cuando estás ¿Y empezando... tú a quién imitabas? Pues yo creo que me agarraba los tonitos, ¿no? De Faitelson y los tonitos de la gente de Imevisión, ¿no? De Azteca en ese tiempo, ¿no? Yo creo que sí. Yo al principio imitaba mucho a David Faitelson, ¿no? O sea, era también uno de mis grandes referentes, ¿no? Sí, claro, Lo admiraba claro. muchísimo a David.
Y también se convierte en mi primer jefe directo. Y siempre fue un chico muy inquieto. Siempre, además de los deportes, parecían interesarle otras cosas que deben ser parte de la formación de un periodista deportivo completo. Y Toño lo tenía. Toño tenía los libros, le gustaba mucho la lectura, tenía una cultura general muy extensa. Eso es difícil de encontrar en un chico joven y con pretensiones, sobre todo en una cadena de televisión. Yo creo que Toño, desde el mismo momento en que llegó a la redacción, ya pintaba y ya aseguraba un futuro fantástico en su carrera. Pero antes de llegar a la televisión, de 1993 a 1997, Toño estudió la carrera de comunicación en el TEC de Monterrey, donde precisamente comenzó a formar su propio estilo en la cabina de radio del campus universitario. Cuando entro a la universidad, lo primero que busco en ese primer semestre, casi mi primera búsqueda, es dónde están los que hacen radio aquí, ¿no? Y el TEC de Monterrey estaba formando, por allá de 1993, una pequeña estación de radio todavía, ¿no? En cuanto llegó al TEC, junto con otros compañeros, organizaron y fundaron el Radiotec. Fueron a ver al director de la escuela y le pidieron aparatos, equipo, y armaron el radio ahí para que todos los muchachos del campus en los pasillos y en la cafetería estuvieran oyendo los programas que ellos armaban. Y empecé a hacer radio, ¿no? Pero era radio musical, ¿no? Era como de DJ, ¿no? Y yo decía, bueno, pero a mí lo que me gusta es hablar de deportes. Empecé a hablar un poquito de deportes ahí. Y grababa mis cassettes, era muy disciplinado, ¿no? Y grababa mis cassettes cada semana y los ponía, nadie te escuchaba, pero bueno, yo los ponía. Y coincidentemente, en aquel tiempo, yo me escuchaba todos los programas de radio que había, todos los programas de televisión que existían. Yo me leía todo lo que caía en mis manos. Yo decía, si yo voy a ser comentarista deportivo, tengo que leer tanto como leen ellos. Tengo que estudiar tanto como estudian ellos, ¿no? Oye, Toño, me da la impresión que has sido desde muy chiquito muy rígido contigo. Sí. Sí, y ha sido algo que me ha costado mucho trabajo quitarme. Yo cuando empiezo a hacer televisión era muy rígido, ¿no? Creo que particularmente yo no lo disfrutaba, ¿no? Quería hacer todo perfecto, cuando no es así, hay que ser naturales, ¿no? La tele, somos seres humanos y la gente, no importa si te equivocas, ¿no? Se dan más cuenta cuando te equivocas, cuando estás tan rígido, ¿no? Exactamente. ¿Tú empiezas a hacer televisión todavía en la universidad? Sí, yo entro primero, yo escuchaba todos los programas de radio y Carlos Albert tenía un programa de radio cuando todavía trabajaba en Azteca. Era el año de 1993 cuando lo conocí, recién también empezaba en este negocio. Hacía un programa con Carlos Albert que se llamaba Triunfos y Derrotas y hacíamos algunos programas con contacto con el público. Todos los lunes en la noche, en un restaurante. Entonces yo dije, yo tengo que ir. Y de pronto, pues uno de los muchachos que estaba entre el público y que era muy participativo, pues era precisamente Toño Rosique. Y siempre era el que levantaba la mano y le hacía preguntas a los futbolistas que invitaba, el que participaba. Y un día, María Luisa Manso, que era en aquel tiempo esposa de Carlos Albert, me toca sentarme junto a ella por azares del destino en el restaurante, porque no había más sillas. Y me dice, ¿tú qué? No, pues tú, ¿a qué te dedicas y qué haces? ¿No? Siempre te veo aquí. Yo estudio en el TEC de Monterrey, estoy estudiando comunicación y quiero dedicarme a esto. Bueno, a la media hora había terminado el programa y le dijo a Carlos Albert, ¿no? Y Carlos me acerca, oye, que tú te quieres dedicar a esto, te he visto participativo, ¿por qué no te vienes al radio, no? Y me echas la mano. Y ahí estuvo como un año metido, no cobraba, pero gastaba mucho. Hasta teléfono en aquel entonces me hizo que le comprara un teléfono celular, que estaban muy caros en ese entonces. Pero en ese momento fue precisamente la puerta que le abrió el medio de comunicación a Toño Rosique y posteriormente pues Carlos Albert lo trajo aquí a TV Azteca. Carlos un día me dice, oye, están buscando gente en Azteca. José Ramón está buscando gente. Te voy a recomendar. ¿Tú todavía estabas en la universidad? Yo estaba en la universidad, yo estaba en tercer semestre. Te vas a ir el domingo al canal, voy a narrar un partido con José Ramón y vas a estar ahí y te lo voy a presentar. Y me presenta a José Ramón. Bueno, pues ya sabes, ¿no? Y me dijo, búscame el lunes, habla con mi secretaria, ¿no? Ya lo empecé a buscar, me dieron una cita con él, pero yo en ese momento tenía ya arreglado mi intercambio para irme a estudiar a Estados Unidos. Sí. ¿No? Los estudios en mi casa han sido siempre muy importantes. Y uno de mis sueños era irme a estudiar de intercambio a Estados Unidos.
Entonces digo, ching, ¿cómo le hago, no? Ya tengo esto de este lado y a lo mejor... ¿Qué es tu sueño? Esto es mi sueño y por otro lado, pues... Tengo que cumplir con mis ¿no? papás. Exactamente, y conmigo también, ¿no? Era una buena oportunidad y sabía que era bueno para mi crecimiento. Le explico a José Ramón, me dice, no, estudiar es muy importante, vete y regresas en unos meses y aquí voy a estar, ¿no? Bueno, dicho y hecho me voy y en ese periodo, en ese momento cuando yo estoy en Estados Unidos, se pelean José Ramón y Carlos Alberto. Claro. Entonces yo dije, bueno, esto ya... ¿no? Ya eras como hijo de padres divorciados. Sí, ya se echó a perder esto, ¿no? Regresé y Carlos me dice, ¿sabes qué? No vuelvas conmigo al radio. Si vuelves conmigo al radio, José Ramón ya no te va a hacer caso, ve a buscar a José Ramón, ¿no? Y bueno, pues Toño empezó a darle vueltas a José Ramón allá en el radio de Polanco, donde él hacía un programa al mediodía. A tocarle la puerta, a llamarle por teléfono, que me dieran cita, 3 meses. Yo agarré una filosofía de, se van a cansar ellos primero que yo, ¿no? Muy bien. Hasta que un día me dice, ¿no? Una de las secretarias de José Ramón, ya tengo tu cita. Y ese día llego, José Ramón me pone una regañada. ¿Por qué? O Pues sea, nada te más, recibió como, para regañar. como de bienvenida, ¿no? Aquel primer día que José Ramón llega y me deja en la redacción, me deja con Enrique Garay y con David Faitelson. Y les dice, pónganlo a reportear fútbol, ¿no? En México todavía teníamos la cultura de solamente estar dedicados al fútbol local, a nuestros deportes locales. Y Toño ya era un chico que sabía que el fútbol europeo, el fútbol del mundo, iba a cambiar con las nuevas tecnologías, que iban a existir nuevos fanáticos, aficionados al fútbol, que iban a ser de pronto seguidores de Liverpool o del Manchester United o del Real Madrid o del Barcelona, gracias a la televisión, a los nuevos tiempos de la televisión. Y él lo sabía de ese momento y se preparaba. Tenía un conocimiento exacto tanto del fútbol mexicano, que era su obligación, como del fútbol europeo, que no era muy su obligación. Y cuando él comienza, yo comenzaba también a hacer los primeros sets virtuales casi en México. Y necesitaba yo una persona que, pues, además de que fuera joven, pudiera empezar a entender las nuevas tecnologías y demás. Pues todo era mágico, ¿no? Era como llegar a Disneylandia, ¿no? Yo entré el 29 de febrero, esa misma noche estaba sacando una nota. 30 días después me estaban poniendo en un partido a nivel de cancha, en un Pumas Chivas. Y si le dio resultado el cambio de Jorge Arreola al señor Ben-Hacker, también le dio resultado el cambio de Gustavo Nápoles. Ya está muy cansado Miguel Ángel Carreón, el lateral izquierdo del equipo universitario, y le pusieron a un hombre fresco, que es Gustavo Nápoles, después de haber corrido la milla cuando tenía enfrente al Tilón Chávez. Pero sí, viví mucha presión esos primeros días, pero también tenía una pila tremenda, ¿no? Tenía yo 20 años y tenía muchas ganas. Me quería comer el mundo, ¿no? Ese año que Antonio Rosique entró a la televisión, se llevarían a cabo los Juegos Olímpicos de Atlanta. Todo el equipo de comentaristas de deportes viajarían a los Estados Unidos para la cobertura y solo muy pocos se quedarían en México cubriendo los espacios de los noticieros. Fue entonces que Toño recibió la instrucción de cubrir la sección de deportes en Hechos de la Noche con Javier Alatorre. ¿Cómo? Estaba muerto de miedo. ¿Y cómo te fue la primera noche con Javier Alatorre? No, pues Javier es súper buena onda, con Javier súper bien, pero yo lo hacía horrible. Imagínate que llegas al programa de la noche en Red Nacional y entiendo que Toño no traía tanta experiencia. Bueno, no lo entiendo, yo lo sé. Las condiciones en las cuales llegó pues fueron muy interesantes porque siempre hay que aprovechar las oportunidades y Toño lo que hizo fue atrapar esa oportunidad que le brindaban. Pero era maleta para la tele, ¿no? Era, pues no sabes cómo verla, cómo pararte, cómo mover las manos, cómo todo eso, ¿no? Estaba rígido, ¿no? Y sí, fue un mes, ese de los Juegos Olímpicos, feo para mí. A pesar de que yo estaba haciendo lo que toda mi vida había querido hacer, sí te pasan por la cabeza cosas de, no sirvo para esto, estoy en el lugar adecuado, o ¿por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? O sea, te comía la presión. Sí. Un muchacho un poco nervioso, un poco rígido, pero después continuó varios días, no fue nada más el aparecer un día y ya. Creo que fue un poco más de un mes aproximadamente el espacio que estuvimos compartiendo. Después hemos compartido en muchísimas ocasiones y la verdad es que en ocasiones esa rigidez o ese análisis que puedes hacer de tu trabajo te da los cimientos para hacer una espléndida carrera como la que está construyendo y la que ahora tiene Toño Rosique.
Pero yo siempre lo he dicho, lo mejor es lo que está por suceder. Y Toño Rosique en ese momento ni se imaginaba lo que los deportes y la vida le tenían reservadas. Después de los Juegos Olímpicos de Atlanta, Antonio Rosique cobró mayor fuerza en el equipo de comentaristas de deportes y quedó como encargado de la sección deportiva en los noticieros de fin de semana, hasta que un día lo llamaron para participar en el polémico programa de debate En Caliente. Yo me acuerdo que en mi primer En Caliente creo que hablé 2 veces. Te lo juro, sin exagerar, hablé 2 veces, ¿no? Ha mejorado, Luis, el fútbol espectáculo en México con la creación de 2 torneos. Es la vía para mejorar el espectáculo en el fútbol, poner 2 torneos donde antes solo había uno. Llevamos poco, es cierto, es temprano todavía para hacer un análisis final, pero estamos llegando a la mitad del torneo de invierno. Sí. ¿Ha mejorado el espectáculo? Yo pienso que muy poco, ¿no? Sí, no, hablamos de un torneo bastante malo, ¿no? Bastante regular, pienso que mucho mejor que el pasado, la verdad. ¿Mejor este? Sí, un poquito, mejor, no mucho, el otro sí, pienso que para ganar más... O sea, el verdad es que regular se vuelve muy competitivo también, ¿no? Yo creo que él tuvo una cancha ruda en la cual tuvo que desenvolverse, pero lo hizo bien. Lo recuerdo y sí, no eran fáciles, ¿eh? La guerra de egos es tremenda en televisión. Todos creemos, todos, que somos mejor que todos, ¿no? Y todos tratamos de imponer nuestro punto de vista y todos queremos darle a entender a la gente que sabemos más que los que están al lado. Y a Toño, pues no fue la excepción, ¿no? Cuando él llegó también le tocó sufrir eso de repente, ¿no? A pesar de ser como el chamaquito de la mesa, pues creo que asumió muy bien su papel y hace algo que puede definir a Toño, y es esta voluntad y estas ganas de triunfar y de lograrlo. Donde mejor me podía expresar era escribiendo y poniéndole voz a reportajes o haciendo notas. Ahí sí creo que era donde mejor me sentía. Es en su sonrisa infantil donde se encuentra su fuerza, donde brota la ilusión de los campeones. Bienvenidos al espectáculo humano más grande sobre la faz de la tierra, al territorio de las hazañas, al escenario donde se distingue a los héroes. Héroes, porque son ellos los que nos enseñan que solo estando juntos iremos más rápido, llegaremos más lejos, soportaremos la tempestad. Héroes, todos héroes, porque son ellos los que comprenden qué es el corazón, el verdadero músculo que provoca la victoria. No era fácil para Toño, al principio sufrió un poco para poder encontrar el estilo y la contundencia en sus juicios, pero también tenía eso, es decir, dentro de todas las características tan completas que tenía Toño Rosique, que podía ser un reportero de información, un reportero de color, un reportero de investigación, también podía ser un reportero que a su vez diera el paso para ser un comentarista y un líder de opinión. Pero creo que en algún momento yo me doy cuenta que le tengo que transmitir a la gente lo que yo estoy sintiendo. Y entonces me empiezo a liberar en las transmisiones, ¿no? El punto clave son los Juegos Olímpicos. ¿Cuáles? Para mí, Atenas 2004. Y así como algún día a mí me metieron de emergente al atletismo, a él lo metieron de emergente a la natación. Es un deporte muy difícil de hacer, emocionante, quitando carreras cortas, es complicado. Me toca narrar todas las medallas de Michael Phelps, las primeras, Atenas. Siempre que tengas una memoria de una medalla de Michael Phelps, va a estar Rosique narrando, entonces yo creo que para mí es el mejor narrador de natación y sobre todo en este momento. Michael Phelps aguanta, brazada demoledora también del japonés Yamamoto. Va Michael Phelps por el primer lugar, medalla de oro para los Estados Unidos y nuevo récord olímpico. Michael Phelps, segunda medalla de oro para él en los Juegos Olímpicos de Atenas. A mí me parece delicioso escucharlo en las narraciones de la alberca de natación, ¿no? Con Phelps, pero no puede decir que esa es su máxima virtud. Me parece que su virtud es que es capaz de narrarte cualquier cantidad de deportes con la misma eficacia, ¿no? Marcó doble el cubano con esa patada al rostro, responde Ángel Matos, va hacia adelante el cubano, patada con la pierna izquierda. Las chicas de Nueva Zelanda se fueron al agua y después a ver cómo se suben a la embarcación en la ruta para varones, caída múltiple en las calles de Atenas. 2, 3, 4 lesionados y después a ver cómo se recuperan, dolor en la clavícula y esto. En la gimnasia, vean cómo le quedó el dedo al ruso. El dedo medio del ruso fuera de lugar. Los golpes de la jornada. Y cuando me encuentro de frente a mis héroes olímpicos, es cuando digo, este es el lugar donde había soñado estar. Y ahí es donde yo me empiezo, ¿no? a conectar, ¿no? Que empiezas a conectar el corazón, la piel, con tus palabras y con tu mente, ¿no? Y todo se remonta a aquel día en Beijing, ¿no? Ese día yo sí me desato, ¿no? Ese día yo sí
me di cuenta que tenía yo ante mí una posibilidad, la posibilidad de narrar algo que yo no sé si voy a poder narrar otra vez. Nadie puede asegurar que le va a tocar otra medalla de oro olímpica para México, ¿no? Que si no lo narraba como lo sentía, me iba a arrepentir toda mi vida, ¿no? Solo y se va a escuchar el himno nacional, se va a escuchar nuestro himno nacional. ¡Viva México! ¡Viva México! Es el número uno, Memo. Muchos mexicanos se parten el alma todos los días porque creen en este país y que hacen las cosas con la cultura del esfuerzo y que no hacen trampa y que no hacen tranza y que ganan bien. Gana bien, no le regalaron nada. Que se parten el alma entrenando 6, 8 horas al día y que aguantan lesiones y que aguantan sacrificios. Este chico se quedó a dormir en donde podía, cuando no podía entrar al Comité Olímpico Mexicano, haciendo el viaje hasta su casa, viajando como podía, y es el ejemplo de muchos mexicanos que lo hacen, y de muchos mexicanos que también se van a Estados Unidos, y hoy este chico nos pone el ejemplo. Un momento cumbre para el deporte mexicano y para él, porque es de esos eventos en los que la pasión se desborda, tú con ellos. Y bueno, ya de por sí le decíamos como el poeta del deporte, porque siempre que había a lo mejor que sea algo. Y si bien algunos lo habrán criticado, a mí me gustó porque eso implicaba la autenticidad de Toño en el momento de estar narrando. Después de todo lo definió. Ese evento para él yo creo que fue importantísimo. Nosotros trabajamos en la industria de las emociones. Así es. ¿No? Transmitimos emociones. No transmitimos estadísticas. Y pueden ser emociones de algarabía y de júbilo, como de decepción, de tristeza y de todo lo demás, ¿no? Entonces hay que conectarte con la emoción del momento, ¿no? ¿En qué momento puedes tener la vida de un joven? ¿En qué momento puedes tener este inicio de la vida adulta, de tener novias, de ir, de no llegar, porque tú no tenías tiempo libre, siendo muy jovencito? Te voy a ser sincero, sí sentí que me perdí una parte de mi juventud de esos años, pero después hice todo por recuperarla, y la recupero cuando me voy a estudiar a Europa. Me gano una beca del 2004 al 2006. Yo quería estudiar algo relacionado con el deporte. Y así lo hizo. En el 2004, Toño Rosique ganó la beca Chevening del British Council y se fue a estudiar a Inglaterra. Allá se graduó en el 2006 como maestro en Football Industries por la Universidad de Liverpool. Y me dediqué a la fiesta y me dediqué a estudiar mucho también, muy duro. Yo no te imagino a ti dedicado a la fiesta. No, pero me gustaba mucho el jazz, entonces me iba los miércoles a escuchar jazz. Los martes bailaba salsa, los jueves bailaba salsa. Hay un Rosique antes de Inglaterra y un Rosique después de Inglaterra. Hay una anécdota muy interesante de lo que era Toño Rosique antes de Inglaterra. Estábamos en la redacción, había cerca de 20, 25 personas, entra José Ramón Fernández muy molesto por una nota de internet. Empieza a decirle de todo durante 5 minutos sin parar a la persona, al excompañero que estaba ahí, de que no le había gustado la nota, de que esto, el otro, que era no sé qué, tal. Bueno, ya había un momento en que era tanta la agresividad contra este personaje que, bueno, sentías un poco de, pues hasta de pena, ¿no? Decías, híjole, ya que para un poco. Entonces ya José Ramón como que se fue ablandando al final, dijo, ya me pasé de rosca, se voltea, se va a ir, le dice, me voy, Faitelson, y le queda al lado Rosique. Y le dice, ay, tú, Rosique, estás muy tieso. Pues todos vamos con el tipo al que le dijo de todo durante 5 minutos, ¿no? No, pues estoy tranquilo, bien, no pasa nada. Y de pronto Rosique en un rincón llorando porque José Ramón le había dicho que estaba tieso. Entonces dices, ¿cómo? A ti nada más te dijo que estabas tieso y el otro le dijo hasta de lo que se iba a morir. Pero bueno, Rosique era así. Era un tipo demasiado serio, muy esquematizado, tremendamente profesional, como siempre lo ha sido. Pero desde que regresó de Inglaterra, como que él encontró otra forma de expresión, está mucho más suelto, es más dicharachero. ¿No? La televisión es tremendamente competitiva. Y hay mucha gente que no es noble y que no es leal. Y no me voy a quejar de eso, simplemente porque es el lugar en el que escogí estar. Pero te aprendes a defender. Yo creo, no sé qué tanto quieras entrar tú en el tema aquí y lo haremos hasta donde tú quieras llegar. Me suena familiar lo que tú me dices frente a una relación que a todas luces era, pues ni siquiera un secreto a voces, era a todas voces. Tú tenías un enfrentamiento permanente con otro conductor de deportes muy importante en el equipo al que tú has pertenecido, que en su momento estaba, hoy no, que es André Marín. Sí, por supuesto. Mira, yo creo que hay gente que no soporta
el éxito de los demás. Y entonces, pues, no les gusta y te quieren bloquear, te quieren obstaculizar y cuando no pueden, pues te quieren hacer daño, ¿no? Venía una final de fútbol, era Cruz Azul contra alguien, ya no me acuerdo. Y entonces yo, a la hora de estar planeando la producción, dijimos, bueno, si gana Cruz Azul, Toño se va al vestidor de Cruz Azul. Y si gana el otro equipo, que no recuerdo quién era, André Marín se va al vestidor. Y bueno, pues a Toño le toca el del ganador. Y bueno, pues supongo que el ego de André, pues en ese momento le estalló y comenzó una animadversión muy absurda. Se liaron prácticamente a golpes en el túnel del Estadio Azul y tuvieron la ley del hielo durante mucho tiempo, de no hablarse y de no dirigirse la mirada durante mucho tiempo. Había aparentemente celo de Marín hacia Rosique, porque José Ramón le tenía consideraciones importantes y él se sentía que era el intocable y que no lo podían criticar nunca, que Marín era como que el número 2 del negocio. Y bueno, Rosique tenía muchas consideraciones por parte del señor Fernández y Marín le dejó de hablar durante 5 años. Yo te voy a ser sincero, yo nunca busqué ningún enfrentamiento, pero pues él sí lo buscaba, ¿no? Y pues un día hablamos con José Ramón, o yo le dije a José Ramón directamente, ¿no? José Ramón puso un alto, ¿no? Y ya ahí más o menos se calmó el asunto, ¿no? Con Marín es muy difícil no tener un enfrentamiento, ¿no? Toda la gente que estuvo en el canal o que no estuvo en el canal se enfrentó con Marín. ¿Fue tu piedrita en el zapato durante mucho tiempo? Sí, por supuesto, porque tú quieres que tu trabajo sea... Mi trabajo es fabuloso, ¿no? Yo estoy muy contento con mi trabajo, ¿no? Y soy un privilegiado de poder hacer lo que hago, pero también entiendo que nada es perfecto en la vida, ¿no? Pero también aprendes, ¿no? Aprendes en la vida y sabes que tienes que enfrentar, y como lo enfrentes, también marcas tu destino. ¿Cómo enfrentas tú la popularidad? Porque se dice fácil, pero nunca será lo mismo la popularidad que tiene un cantante Sí, o claro. que tiene un actor, a que tiene un cronista deportivo que entra al estadio y es casi a veces tan estrella como los que están jugando. Me sirvió mucho haberme ido a estudiar a Europa. Cuando yo me voy a Europa, haz de cuenta que apagamos el switch. Allá no me conocía nadie y allá yo no importaba. Y eso fue muy liberador también. Y cada vez que también siento que pues algo se me sale de control, me acuerdo que no pasa nada, ¿no? Que somos mucho más que salir en la televisión o que ser comentaristas, ¿no? Y que un día no vamos a estar, ¿eh? Yo sí eso lo tengo muy claro. No depende de mí en muchos sentidos. Un día esto se va a acabar. ¿Qué hay en tu vida lejos de las canchas, lejos de las cabinas de transmisión? ¿Cuáles son esas pasiones? Mi familia, ¿no? Es yo creo que mi mejor obra, ¿no? Y no es que la haya creado yo, pero soy parte de ella, ¿no? Y es que en el 2008, Toño conoció a la chef Daniela Sarkis, quien en 2010 se convirtió no solo en su esposa, sino también en su principal motor y refugio personal. Yo conozco a Daniela porque Daniela tenía un restaurante, un pequeño restaurante en Campos Elíseos, en Polanco, y yo hacía radio 2 cuadras de ahí. Y empecé a buscar un lugar para comer todos los días, ¿no? No podía comer todos los días en los restaurantes finos de Polanco, entonces me fui a buscar un restaurante más casero y más tranquilo y más acogedor, ¿no? Y encontré el restaurante de Daniela. Entonces un día entra, y yo la verdad es que, confieso, nunca he sido como muy fan de los deportes, entonces no fue como que lo vi, ¡ay, Antonio Rosique! Sino que lo vi y justo el chavo que nos ayudaba, que era barista, me dijo, ¡ay, ese señor sale en deportes! Y empezamos a entablar una amistad. Hasta que regresando de los Juegos Olímpicos de Beijing, pues se dio la posibilidad de salir. Y me dice, sí, y de paso, ¿tú no quieres ir a una pelea de box? Y le digo, bueno. Me dice, pues paso por ti. Y yo estaba en las fachas de saliendo del café, oliendo a cebolla. Y al mes y medio estábamos viviendo juntos. Ya viviendo Sí, ya. juntos. Bueno, yo de que me asombro, ¿verdad? Fue... Y es que cuando conoces a alguien con quien tienes esa química, como que no quieres desperdiciar ni un solo día del resto de tu vida, ¿no? O sea, yo creo que a mí no me tomó mucho darme cuenta que era el hombre con el que quería estar. Es el amor de mi vida. Dani es el amor de mi vida. Y yo creo que nunca había conocido el amor como lo he conocido con Daniela, ¿no? Además, me ha impulsado a hacer muchas cosas, me ha
me ha ayudado a mejorar en muchas cuestiones como ser humano. Oye, pero ella aguanta el rigor del trabajo que tienes. Hay algo muy, muy simpático, que ella aguanta mi trabajo, pero lo más divertido de esto es que hemos logrado que ella también sea parte de esta aventura. Daniela me acompaña al 90% de los viajes que hago. Y viaje que él me impulsa a que le dé un sentido para mí. Yo no estoy, Mónica, en el cuarto esperándolo. Es una oportunidad desde caminar la ciudad hasta tomar un curso. Entonces se ha vuelto muy simpático porque cada viaje se ha vuelto una aventura, ¿no? También me sale muy caro, pero se ha vuelto una aventura. De lo contrario, yo me volvería loco. Yo tengo prioridades en la vida, ¿no? Y mi familia es la prioridad número 1. Mi esposo es la prioridad número 1. Y yo tengo muy claro que si eso no está bien en mi vida, lo demás no va a estar bien. En junio del 2012, Deportes MBS le abrió las puertas a Toño Rosique para que compartiera micrófono con Rodolfo Vargas, Luis García, Cristian Martinoli y Rafael Ayala, con quienes comparte un programa de radio lleno de humor en la información deportiva. Yo siempre tuve la inquietud de invitar a Toño Rosique a que complementara el equipo, porque pues realmente es un apasionado del deporte y creo que viene a complementar muy bien el carácter y el sentido que tiene este programa que hacemos en el radio. Yo nunca me hubiera imaginado que Rosique hubiera querido. O sea, hay mucha gente, evidentemente, que nos detesta por lo que hacemos y cómo hacemos las cosas, que nos dice que somos payasos y nefastos y todo. Y hay otra gente que le gusta. Tampoco me voy a poner a desgarrarme las vestiduras por lo que puedan decir o no. Entonces digo, caray, sí, Rosique ya se soltó. El hecho de que se pueda relajar y ser mucho más informal y empezar a reventar y decir cualquier cantidad de tonterías al aire, como nosotros lo veremos siendo ya hace algunos ayeres, es porque su capacidad y su inteligencia le permite jugar de lado, ¿no?, como extremo izquierdo en un momento sabio, serio, formal y profundo, y también tiene la grandísima capacidad de poderse subir a un circo de 3 pistas, ¿no?, como es el que a veces se propone. Y obviamente aporta muchísimo, tiene muchísimo conocimiento, sobre todo de béisbol, entonces es un punto fuerte para el equipo de radio. Yo he aprendido muchísimo de ellos, ¿no? Y hemos crecido juntos, ¿no? Y yo estoy muy contento, ¿no? Su éxito es también el éxito de todos, ¿no? Y a mí me da mucho orgullo cuando ellos triunfan y cuando ellos hacen una narración histórica, ¿no? Como estoy seguro que a ellos les dará gusto cuando yo hago algo bien, ¿no? A mí me da mucho gusto ver a Toño que sigue triunfando en televisión, sigue narrando, sigue trayéndonos reportajes, entrevistas, sigue compartiendo con todos nosotros la manera en la cual él entiende y vive el deporte y también la vida. Así que somos afortunados. Yo creo que la intensidad con la que vive la profesión y el día a día le da su personalidad única como comentarista deportivo. Ha elegido su rumbo dentro del periodismo. Él parece inclinarse por una línea, ¿cómo decirlo?, intelectual, editorial. El tema de su editorial me parece un gran proyecto y que sin duda lo está haciendo bien. Y es que cuando Toño Rosique se fue a estudiar a Inglaterra, escribió su primer libro, La Isla del Fútbol, un libro dedicado a la industria del balompié británico. En el 2006, publicó su segundo libro titulado El Día de mi Vida, las 24 horas que marcaron la vida de 12 medallistas olímpicos mexicanos, donde narra las horas previas que viven los atletas de alto rendimiento antes de una competencia. ¿Sabes qué me inspiran, Mónica? Me inspiraron mis miedos. Yo me preguntaba, ¿cómo le hacían los atletas olímpicos para enfrentar ese día? Es el día más grande en la vida de un atleta, llegar a los Juegos Olímpicos. Primero a mis héroes, a los que más admiraba, a los atletas con los que crecí, Ernesto Canto, Raúl González, Bernardo Segura, Jesús Mena, Noé Hernández. Sentí una responsabilidad de que si yo no cuento esta historia, al rato no se van a acordar de ella, ¿no? Y tengo yo que contarla. ¿Cómo es tu vida hoy, Toño? ¿Cómo la describes? Yo creo que estoy en un momento de gran plenitud. Tengo una pareja que me apoya mucho, que me entiende mucho y con la que estoy construyendo un futuro. Estoy muy contento en Azteca, por supuesto. Estoy muy contento haciendo radio, ¿no?, para MBS Deportes, para Estados Unidos, escribiendo. O sea, creo que estoy en mi momento más productivo, de mayor plenitud y también alcanzando, yo siento, una madurez, no solamente personal, sino también periodística. En mis sueños está escribir más libros, escribir otro libro. Llevo varios meses, y lo acabo de terminar, de armar una galería de arte en internet, por ejemplo, ¿no? ¿De veras? Sí, una galería de... ¿Te encanta el mundo del arte? Me encanta el arte, fotografía... ¿Arte conceptual o qué hay?
Un poco, pero sobre todo fotografía. Fotografías de grandes campeones, de grandes atletas, ¿no? Tengo fotografías de René Lacoste, que jugaba tenis, ¿no? El del cocodrilito, ¿no? Sí, sí, sí. Fotografías de Secretariat, aquel gran caballo que ganó la Triple Corona, ¿no? En Kentucky, ¿no? Y bueno, ese es uno de mis anhelos y de mis pasatiempos, ¿no? Pues Toño, yo te agradezco muchísimo tu confianza y toda tu generosidad para esta entrevista. No, gracias a ti, Mónica. Gracias por todo y este tipo de charlas también nos ayudan a conocernos un poco más. Gracias. Y a irnos para adentro. Sí, Qué exactamente. importante. Muchas gracias, Toño. Gracias a ti. Yo soy Mónica Garza, nos vemos la próxima semana con más historias engarzadas. Muy buenas noches. Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas. La nostalgia de estar lejos de tu tierra me inspiró a hacer mi primera canción, que la compuse a los 15 años. Me iba a cantar a los bares toda la noche, todo el día y toda la noche, todo el día, de lunes a domingo. Muy poca gente sabe que yo tengo una enfermedad incurable en mi voz, porque no es física, es del sistema nervioso central. Son muy, ¿Despilfarrador? Hoy puedo tener, la canción Bohemio de Afición, eso dice, hoy vivo millonario, mañana mendigo.